Imaginemos una nave que no está hecha de acero ni de circuitos, sino de pura curiosidad matemática. La llamaremos Batuta. Es un constructo de nuestra imaginación, una sonda silenciosa diseñada para soportar las mareas gravitacionales más violentas y navegar por los abismos donde la luz se estira hasta morir. Batuta se desliza ahora mismo a través de la nada absoluta, dejando atrás la seguridad de la Vía Láctea, más allá del grupo local, adentrándose en el vasto y frío océano intergaláctico. Su destino se encuentra a 3.000 millones de años luz de la Tierra, en dirección a la constelación que los antiguos griegos bautizaron como Hércules. Para nosotros, Hércules es un dibujo de estrellas en el cielo nocturno, pero para Batuta es una dirección en el tiempo profundo. Mientras nuestra sonda imaginaria devora la distancia, el universo se despliega como un tapiz antiguo y desgastado. Aquí, en el vacío entre cúmulos, la densidad de la materia es tan baja que encontrar un solo átomo de hidrógeno es un evento cósmico. Es el reino del silencio perfecto. Pero Batuta no busca el vacío, busca una congregación. A medida que los sensores de la sonda comienzan a percibir el tirón de la gravedad distante, la oscuridad se rompe. Ante ella emerge el cúmulo de galaxias Abel 2261. No es una simple colección de mundos, sino una metrópolis de luz antigua. Cientos de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, danzan en un ballet lento y tortuoso, atrapadas en una red invisible de materia oscura. Es una estructura de una majestuosidad aterradora, un monumento a la gravedad que ha estado reuniendo materia desde que el universo era joven. Sin embargo, Batuta ignora las galaxias espirales que adornan los bordes del cúmulo como joyas menores. Su objetivo es el centro, el corazón. Allí reside la galaxia más brillante del cúmulo, una elíptica supergigante que desafía nuestra comprensión de la escala. Imaginen una esfera de luz difusa tan vasta que si la colocáramos en el lugar de nuestra Vía Láctea, se tragaría no solo nuestro Sol, sino a todas las estrellas que podemos ver a simple vista y a miles de galaxias vecinas. Es un leviatán hinchado, una bestia que ha engordado, canibalizando a sus hermanas menores durante eones. Nuestra sonda desciende hacia esta catedral cósmica. La luz aquí no es azul ni vibrante como en los brazos de nuestra galaxia natal, donde nacen estrellas nuevas. La luz de Abel 2261 es de un amarillo rojizo, el color del atardecer, el color de la vejez. Estas estrellas son antiguas, reliquias que han estado ardiendo pacientemente, mientras civilizaciones enteras nacían y morían en otros rincones del cosmos. Al adentrarse en la galaxia, Batuta espera encontrar lo que la física nos ha enseñado a esperar. En el centro de prácticamente todas las galaxias masivas, la densidad estelar debería aumentar exponencialmente. Es como entrar en una ciudad. Cuanto más te acercas al centro, más edificios encuentras, más gente, más congestión. La gravedad actúa como un pastor implacable, empujando a las estrellas hacia el núcleo, obligándolas a orbitar en un enjambre frenético y apretado alrededor del señor del castillo. Ese señor es el agujero negro supermasivo. En una galaxia de este tamaño titánico, la física dicta que en su centro debería reinar un monstruo de una magnitud casi inconcebible. Los cálculos sugieren una singularidad con la masa de 10.000 millones de soles. No es simplemente un agujero en el espacio, es un abismo gravitacional tan profundo que deforma la realidad misma, un objeto cuyo horizonte de sucesos
sería más grande que todo nuestro sistema solar. Debería ser el ancla, el clavo ardiente que sostiene el tapiz de la galaxia. Las estrellas deberían estar agolpadas a su alrededor, gritando en luz mientras orbitan al borde del olvido, creando un pico de brillo intenso, una cúspide de densidad estelar que marque el trono del rey. Batuta atraviesa las capas exteriores de la galaxia, pasando junto a billones de estrellas rojas y moribundas, y se dirige hacia el Sancta Sanctorum. Pero algo está mal. A medida que la sonda penetra en el núcleo, la congestión esperada no aparece. El tráfico estelar no se intensifica. De hecho, sucede algo desconcertante. El núcleo de la galaxia Abell 2261 es plano, difuso, vasto. Es como entrar en la catedral más grande del mundo, caminar por la nave central esperando encontrar un altar de oro macizo rodeado de fieles y descubrir que el centro de la iglesia es una plaza vacía. No hay altar, no hay multitud apretada. Las estrellas, que deberían estar en un frenesí gravitacional, vagan perezosamente, como si hubieran olvidado a quien deben adorar. Batuta escanea el área. Este núcleo plano no es pequeño. Tiene un diámetro de 10.000 años luz. Es una cicatriz de vacío relativo en el lugar donde la densidad debería ser infinita. La sonda busca la firma inconfundible del agujero negro, los chorros de plasma relativista, el disco de acreción ardiente, o al menos el movimiento frenético de las estrellas atrapadas en su pozo gravitacional. Pero solo encuentra silencio y polvo de estrellas a la deriva. El trono está vacío. Este es el misterio que ha mantenido despiertos a los astrofísicos y ha obligado al telescopio espacial Hubble a mirar fijamente hacia esta región una y otra vez. Según todas las leyes de la evolución galáctica, un agujero negro de 10.000 millones de masas solares no puede simplemente desvanecerse. La materia no desaparece. La gravedad no se borra. Un objeto de tal magnitud es un ancla de la realidad. No puede evaporarse como el rocío de la mañana. Sin embargo, la evidencia visual y gravitacional que recoge nuestra sonda Batuta cuenta una historia de ausencia. La falta de un pico de luz en el centro sugiere que algo violento, algo catastrófico, ocurrió aquí. Algo tuvo la fuerza suficiente no solo para eliminar al rey de su trono, sino para dispersar a la corte entera, borrando la concentración de estrellas y dejando este núcleo hinchado y hueco. Para entender la magnitud de este crimen cósmico, debemos recordar qué es realmente un agujero negro supermasivo. No son meros aspiradores espaciales. Son los motores termodinámicos de las galaxias. Regulan el nacimiento de las estrellas. Sus vientos soplan el gas necesario para la creación y su gravedad mantiene la cohesión de la estructura espiral o elíptica. Son el corazón que bombea la sangre de la galaxia. Si el corazón de Abell 2261 no está, ¿cómo sigue viva la bestia? ¿O estamos quizás flotando dentro de un cadáver galáctico, un zombi estelar que aún no se ha dado cuenta de que ha muerto? Batuta flota en este enorme vacío central, un espacio tan grande que la luz tarda 10.000 años en cruzarlo. Aquí, en esta llanura de densidad aplanada, la física nos susurra una posibilidad inquietante. Para mover un objeto de 10.000 millones de masas solares, para expulsarlo de su centro, se requiere una energía equivalente a la detonación simultánea de millones de supernovas. Se requiere un evento que haga temblar el tejido mismo del espacio-tiempo. La sonda gira sus sensores hacia el pasado, leyendo la luz antigua que aún resuena en las nubes de gas circundantes.
no busca una explosión, sino una danza. Porque en el universo, la única cosa capaz de mover a un monstruo es otro monstruo. La ausencia del agujero negro en Abel 2261 no es un error de cálculo, es la escena de un crimen. Es la huella dejada por una batalla de titanes que ocurrió hace eones, cuando el universo era más violento y las fusiones galácticas sacudían los cimientos del cosmos. Estamos ante la evidencia de un retroceso gravitacional, un concepto que desafía nuestra intuición. La idea de que un agujero negro puede ser disparado como una bala de cañón, expulsado de su propia galaxia y condenado a vagar solo por la oscuridad eterna, mientras Batuta flota en el centro hueco, rodeada por la niebla luminosa de estrellas viejas que parecen buscar a su pastor perdido. Una pregunta fundamental resuena en los sensores. Si el rey fue exiliado, ¿hacia dónde fue? Está ahí fuera, invisible, acechando en el halo de la galaxia, una boca hambrienta y ciega, navegando por la nada. ¿O acaso la violencia de su partida fue tal que rompió las cadenas de la gravedad para siempre, convirtiéndose en un nómada intergaláctico? La catedral está en silencio. El altar ha desaparecido. Y sin embargo, la estructura permanece, un monumento a una violencia que apenas estamos empezando a comprender. El viaje de Batuta no ha hecho más que comenzar, pues para encontrar lo que se ha perdido, debemos primero entender las fuerzas titánicas que pueden desterrar a un dios de su propio templo. ¿Qué clase de cataclismo puede dejar una cicatriz de 10.000 años luz? Existe una simetría silenciosa que gobierna la arquitectura de la noche. Durante décadas, mientras nuestros ojos mecánicos barrían la inmensidad, empezamos a percibir una regla no escrita, un pacto secreto firmado entre la luz y la oscuridad en los albores del tiempo. Imaginemos una gran ciudad antigua. Cuanto más extensos son sus muros, cuanto más poblados sus mercados y más altas sus torres, más imponente debe ser el castillo que se alza en su centro. No esperamos encontrar una metrópolis imperial gobernada desde una choza, ni una aldea diminuta que albergue una fortaleza inmensa. En el cosmos, esta lógica de proporciones se mantiene con una rigidez casi sagrada. A medida que los astrónomos catalogaban el zoológico galáctico, desde las espirales elegantes como nuestra Vía Láctea hasta las elípticas gigantescas que parecen enjambres de abejas doradas, surgió un patrón ineludible en los datos. Había una correlación directa, una línea recta trazada en las gráficas que vinculaba la masa del bulbo galáctico, esa concentración esférica de estrellas viejas, con la masa del monstruo que habita en su corazón. Era una ley reconfortante. Nos decía que el caos tenía orden. Nos susurraba que el crecimiento de la galaxia y el crecimiento de su agujero negro supermasivo estaban intrínsecamente entrelazados, como si respiraran el mismo aire cósmico, alimentándose el uno al otro a lo largo de eones. Si pesábamos las estrellas, podíamos predecir el peso de la oscuridad central. Si veíamos el castillo, sabíamos el tamaño del rey. Pero el universo tiene un sentido del humor perverso y una predilección por romper las leyes que nosotros, con nuestra arrogancia de primates curiosos, creemos inmutables. La historia nos lleva a la órbita baja de la Tierra, donde el telescopio espacial Hubble flota en su vigilia silenciosa. Este cíclope de espejos y sensores no solo captura imágenes, captura tiempo. Recoge fotones que han viajado durante miles de millones de años, fantasmas de luz que traen noticias de eras olvidadas.
Cuando el Hubble giró su mirada hacia el cúmulo de galaxias Abel 2261, situado a unos 3.000 millones de años luz de distancia, los astrónomos esperaban confirmar lo que ya sabían. En el centro de este cúmulo reside una bestia. Es una de las galaxias más grandes conocidas por la humanidad, una galaxia elíptica CD, una clase de objeto que se forma canibalizando a sus vecinos, tragando sistemas estelares enteros para engordar su propia estructura. Abel 2261 BCG es un leviatán que hace que nuestra Vía Láctea parezca un simple satélite insignificante. Su diámetro se extiende por más de 1 millón de años luz, una isla de estrellas 10 veces más ancha que nuestro hogar. Siguiendo la estricta ley de la proporción cósmica, el corazón de tal gigante debería albergar un agujero negro de proporciones bíblicas. Las ecuaciones, esas profecías matemáticas que rara vez fallan, sugerían un monstruo con una masa equivalente a 10.000 millones de soles, o quizás más. Debería ser uno de los objetos más pesados del universo observable, un ancla gravitacional tan potente que su presencia debería ser evidente, incluso a través del abismo del espacio. Los equipos científicos se prepararon para ver la firma de este rey oscuro. Esperaban ver un pico de luz agudo en el centro exacto de la galaxia. Imaginemos una montaña de luz. En una galaxia normal, la densidad de estrellas aumenta vertiginosamente a medida que nos acercamos al centro, atraídas por la gravedad irresistible del agujero negro, creando una cúspide brillante, un faro solitario que marca la ubicación de la singularidad. Pero cuando los datos espectrales llegaron a las pantallas de los investigadores, cuando la luz se descompuso en sus frecuencias y se trazó el mapa de intensidad, la montaña no estaba allí. Hubo incredulidad. Hubo el tipo de silencio que llena una sala cuando la realidad contradice la creencia. Los astrónomos revisaron la calibración, limpiaron el ruido de la señal, volvieron a mirar. La imagen persistía con una obstinación brutal. En lugar de un pico agudo de luz estelar, el núcleo de Abel 2261 era plano. Era una meseta difusa, una vasta extensión de neblina estelar que se extendía por 10.000 años luz. Para poner esto en perspectiva humana, esa región plana y borrosa es tan grande como toda la galaxia del Triángulo. Es un núcleo enorme, hinchado, y lo más inquietante de todo, vacío de su centro de gravedad. Era como encontrar esa inmensa ciudad imperial, caminar hacia el palacio central y descubrir que no hay trono, ni rey, ni siquiera una sala del trono, sino solo un vasto campo abierto donde los ciudadanos vagan sin rumbo. La física convencional nos dice que las estrellas aman la gravedad. Se agrupan alrededor de la masa, sin un agujero negro central que las pastoree y las mantenga en órbitas apretadas y frenéticas. Las estrellas en el núcleo de Abel 2261 parecen haberse relajado, dispersándose en una nube tenue y fantasmal. La confusión inicial dio paso a una tenacidad obsesiva. Los investigadores, liderados por mentes que se negaban a aceptar que un objeto de 10.000 millones de masas solares pudiera simplemente desvanecerse, comenzaron a diseccionar la luz con una precisión quirúrgica. Analizaron la velocidad de las estrellas que flotaban en esa meseta difusa. Si el agujero negro estaba allí, pero de alguna manera oculto o inactivo, el movimiento de las estrellas lo delataría. Las estrellas cercanas a un agujero negro son como polillas atrapadas en un vendaval. Se mueven rápido, aterrorizadas por la gravedad. Pero las estrellas en el centro de Abel 2261 se movían con una languidez perezosa.
No había el frenesí característico que marca la presencia de un gigante invisible. La huella dactilar gravitacional faltaba. La correlación sagrada entre el tamaño de la galaxia y su agujero negro se había roto ante sus ojos. Esto planteaba una pregunta que trascendía la astrofísica y rozaba lo existencial. ¿Cómo puede una galaxia crecer hasta convertirse en una de las estructuras más grandes del universo sin conservar su corazón? ¿O acaso lo tuvo alguna vez y lo perdió? La idea de perder un agujero negro supermasivo parece absurda, casi cómica. Estamos hablando de objetos que definen la inmovilidad, pozos en el tejido del espacio-tiempo tan profundos que nada escapa de ellos. No son llaves que se pierden en un bolsillo. Sin embargo, la evidencia visual del Hubble pintaba un cuadro de violencia pasada. Ese núcleo hinchado y difuso no era natural, era una cicatriz. Imaginemos una cama perfectamente hecha. Si colocamos una bola de bolos en el centro, las sábanas se hunden en un punto preciso. Eso es una galaxia normal. Ahora imaginemos que alguien ha arrancado la bola de bolos con violencia y ha sacudido las sábanas, dejándolas arrugadas y planas. Eso es lo que el Hubble estaba viendo. Algo había borrado la estructura central. Algo había dispersado las estrellas que deberían haber estado apiñadas en el centro, lanzándolas hacia afuera y dejando atrás esa extraña y vasta llanura de luz tenue. Los astrónomos comenzaron a llamar a esto núcleo socavado. La terminología técnica ocultaba una realidad dramática. Para inflar un núcleo galáctico de esa manera, para borrar el pico de luz y dispersar las estrellas a lo largo de 10.000 años luz, se requiere una energía cinética colosal. No basta con una explosión de supernova. No basta con el paso de otra galaxia. Se necesita un evento que sacuda los cimientos mismos de la gravedad local. La narrativa humana aquí no es solo de descubrimiento, sino de resistencia ante el absurdo. Podrían haber catalogado a Abel 2261 como una anomalía y haber pasado a la siguiente galaxia. El universo es vasto y la vida humana es corta, pero la ausencia del gigante era más provocativa que su presencia. Un agujero negro de ese tamaño es un ancla de la realidad. Si el ancla no está, el barco va a la deriva, y con él nuestra comprensión de cómo evolucionan las galaxias. Mark Postman y su equipo en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial se convirtieron en detectives de una escena del crimen cósmica donde el cuerpo había desaparecido hace millones de años. Rastrearon los isofotas, las líneas de igual brillo en la imagen de la galaxia, buscando cualquier asimetría, cualquier pista que indicara hacia dónde podría haber ido el monstruo. Porque un objeto de esa masa no desaparece en la nada. La conservación de la energía, la ley más férrea de todas, lo prohíbe. Si no está en el centro, tiene que estar en otro lugar. Y fue entonces cuando la búsqueda cambió de naturaleza. Ya no se trataba de medir lo que estaba allí, sino de cazar lo que se había escapado. La mirada de los científicos se desplazó del centro geométrico de la galaxia hacia las regiones periféricas, hacia la niebla estelar que rodeaba el núcleo vacío. Buscaban una perturbación, un punto de luz sutil, un cúmulo de estrellas que pareciera estar siendo arrastrado por una mano invisible. La hipótesis que comenzó a formarse en las pizarras y en las simulaciones por computadora era aterradora en su magnitud. Sugería que la violencia del universo no se limita a explosiones y colisiones, sino que la propia gravedad puede actuar como una onda. Sugería que estos titanes oscuros no son reyes inamovibles en sus tronos, sino que pueden ser destronados, exiliados,
lanzados a la oscuridad intergaláctica por fuerzas que apenas comenzábamos a comprender. El núcleo difuso de Abel 2261 no era un defecto de nacimiento, era una herida de guerra, y la naturaleza de esa guerra implicaba una danza de titanes que haría temblar el tejido mismo del espacio. Si la correlación se había roto, era porque algo había intervenido para romperla. Mientras el Hubble continuaba su órbita silenciosa, enviando datos de un vacío desconcertante, la mente humana tuvo que expandirse para aceptar una nueva posibilidad: que en la inmensidad del espacio hay monstruos errantes, agujeros negros supermasivos desconectados de sus anfitriones, vagando invisibles y silenciosos a través de la noche eterna. Pero para que un rey sea exiliado, primero debe haber un usurpador, o quizás una unión tan catastrófica que la realidad misma retroceda ante el impacto. ¿Qué fuerza es capaz de expulsar a la oscuridad de su propio hogar? Imaginemos por un momento la antigua ciudad de Alejandría, bajo el manto de la noche, hace 2000 años. En la entrada de su puerto se alzaba una estructura que desafiaba la oscuridad. Una torre de piedra blanca y mármol coronada por un fuego perpetuo. El faro de Alejandría no era simplemente una construcción arquitectónica, era una declaración de orden contra el caos del mar, un punto fijo alrededor del cual giraba la civilización de la antigüedad. Los barcos, cargados de especias y seda, navegaban temerosos de los arrecifes invisibles, guiados únicamente por aquella lengua de fuego que rasgaba la negrura. Sin esa luz central, el puerto habría sido una trampa mortal y la ciudad misma habría perdido su pulso vital. En la inmensidad del cosmos, las galaxias funcionan con una lógica inquietantemente similar. No son aglomeraciones pasivas de estrellas y polvo que flotan a la deriva, sino ciudades inmensas, organizadas alrededor de un faro central, una maquinaria titánica que dicta el ritmo de la creación y la destrucción. Para comprender el misterio que envuelve a Abel 2261, primero debemos postrarnos ante el altar de lo que debería estar allí y comprender la violencia necesaria para mantener una galaxia unida. Durante décadas, los astrónomos observaron el cielo profundo y encontraron puntos de luz tan brillantes que inicialmente los confundieron con estrellas cercanas. Los llamaron cuásares, objetos casi estelares, pero pronto la física reveló una verdad mucho más aterradora. Aquellos puntos no eran estrellas, eran los motores más eficientes del universo, rugiendo desde los abismos del tiempo y el espacio, iluminando el cosmos con la furia de 1000 billones de soles comprimidos en un espacio apenas mayor que nuestro sistema solar. Lo que estábamos viendo era la alimentación de un monstruo. En el corazón de casi todas las galaxias masivas reside una singularidad, un punto de densidad infinita. Pero el agujero negro en sí mismo es invisible, una sombra perfecta sobre el tejido de la realidad. Lo que vemos, lo que actúa como el faro de Alejandría para el resto del universo, es la materia que está a punto de morir. Imaginemos un desagüe cósmico de proporciones bíblicas. El gas, el polvo y las estrellas desafortunadas que se acercan demasiado no caen directamente al abismo. Debido a la conservación del momento angular, esa ley inquebrantable que mantiene a los patinadores girando, la materia se ve obligada a orbitar, formando un disco de acreción que gira a velocidades que desafían la imaginación, rozando una fracción significativa de la velocidad de la luz. Aquí es donde la gravedad se transforma en luz. La fricción dentro de este disco es tan intensa, tan cataclísmica,
que la materia deja de ser materia en el sentido convencional y se convierte en plasma supercalentado. Los átomos se despojan de sus electrones y chocan entre sí con tal violencia que el disco brilla no solo con luz visible, sino con rayos X y rayos gamma. Un grito de agonía electromagnética antes de cruzar el horizonte de sucesos y desaparecer para siempre de nuestro universo observable. Este proceso es la alquimia definitiva. Mientras que una estrella como nuestro Sol fusiona hidrógeno para liberar menos del 1% de su masa como energía, el disco de acreción de un agujero negro supermasivo puede convertir hasta el 40% de la masa de la materia que devora en energía pura. Es una eficiencia que hace que nuestras bombas de hidrógeno parezcan petardos mojados. Este es el motor que impulsa a los núcleos galácticos activos, convirtiéndolos en los objetos más luminosos del cosmos. Pero la influencia de este motor no se limita a su vecindad inmediata. Al igual que un corazón bombea sangre hasta las extremidades más lejanas del cuerpo, el agujero negro central regula el destino de toda su galaxia anfitriona. Observemos más de cerca este maelstrom. A medida que el plasma gira en espiral hacia su perdición, arrastra consigo los campos magnéticos, retorciéndolos como si fueran bandas elásticas sometidas a una tensión insoportable. Estos campos magnéticos se enrollan alrededor del eje de rotación del agujero negro, creando un túnel, un cañón electromagnético natural que apunta hacia los polos norte y sur de la bestia giratoria. Cuando la presión se vuelve insostenible, el agujero negro escupe. No todo lo que cae es devorado. Una parte del material es capturada por estos campos magnéticos retorcidos y lanzada hacia el exterior a velocidades relativistas, apenas un susurro por debajo de la velocidad de la luz. Estos son los chorros astrofísicos, lanzas de energía concentrada que perforan el medio interestelar y viajan millones de años luz, mucho más allá de los límites visibles de la galaxia. Estos chorros actúan como los ventiladores de un sistema de calefacción cósmico. Golpean las nubes de gas frío que rodean la galaxia, calentándolas y evitando que se colapsen para formar nuevas estrellas. Es un mecanismo de retroalimentación exquisito y brutal. El agujero negro se alimenta y al hacerlo calienta su entorno para asegurarse de que la galaxia no crezca demasiado rápido, sofocando el nacimiento estelar para mantener un equilibrio precario. Es el jardinero que poda el árbol para que no muera bajo su propio peso. Así es como funciona el universo que creemos conocer. Una galaxia elíptica gigante como Abell 2261, una de las más grandes jamás descubiertas, debería poseer el motor más grande de todos. Deberíamos ver las cicatrices de sus antiguos festines. Deberíamos detectar el brillo residual de un disco de acreción o la firma de radio de esos chorros colosales que alguna vez actuaron como faros en la oscuridad del tiempo profundo. La física dicta que la masa del agujero negro central debe ser proporcional a la masa de la galaxia que lo rodea. Para un gigante como Abell 2261, esperamos encontrar un titán con la masa de 10.000 millones de soles, un objeto tan masivo que su gravedad debería dictar la arquitectura de todo el núcleo galáctico, manteniendo a las estrellas en órbitas apretadas y frenéticas, como polillas danzando alrededor de una bombilla. Imaginemos ahora que volvemos a la antigua Alejandría, pero esta vez, al mirar hacia el puerto, la torre está oscura. No hay fuego, no hay estructura, solo un pedestal vacío
y el sonido de las olas rompiendo contra la piedra fría. Los barcos navegan en círculos, confundidos, sin un punto de referencia. Esto es lo que atormenta a los astrofísicos cuando dirigen sus instrumentos hacia Abell 2261. Según todas las reglas del juego cósmico, el motor debería estar allí. La jerarquía gravitacional exige un rey en el trono. Pero al observar el centro de esta galaxia monstruosa, no encontramos la concentración de luz estelar que delataría la presencia de un pozo gravitatorio profundo. En su lugar, encontramos una llanura difusa, una niebla de estrellas dispersas que vagan sin un pastor aparente. El núcleo no es un punto brillante y denso, es una extensión vasta y plana, como si una mano gigante hubiera borrado el centro del cuadro, o como si el corazón de la galaxia hubiera sido arrancado violentamente, dejando atrás una cavidad abierta y sangrante en el tejido estelar. Si el motor que mantiene unida la estructura, que calienta el gas, que regula el nacimiento de las estrellas y que ancla la dinámica orbital ha desaparecido, ¿qué fuerza mantiene a esta galaxia en pie? ¿Y qué clase de evento catastrófico podría tener la potencia necesaria para desalojar a un objeto de 10.000 millones de masas solares de su trono? Para responder a esto, debemos dejar atrás la metáfora del motor y adentrarnos en la violencia de las colisiones, donde el espacio-tiempo mismo se rompe y los titanes luchan por la supremacía en un baile que hace temblar los cimientos de la realidad. La ausencia de luz en Abell 2261 no es un simple apagón, es la escena de un crimen cósmico, donde la víctima es el objeto más inamovible del universo. ¿Puede un rey ser exiliado de su propio reino por la pura fuerza de su propia voz gravitacional? En el año 1453, a las puertas de Constantinopla, el ingeniero húngaro Orbán presentó al sultán Mehmed II una máquina de destrucción sin precedentes. Era el cañón Basílica, un monstruo de bronce de 8 metros de longitud, capaz de lanzar proyectiles de piedra de 600 kilogramos. Pero Orbán sabía que la potencia tenía un precio terrible. Cada vez que la bestia rugía, escupiendo fuego y muerte hacia las murallas bizantinas, la fuerza de la explosión no solo empujaba la bala hacia adelante. La ley inmutable de la acción y la reacción hacía que el inmenso cañón retrocediera con una violencia capaz de triturar los huesos de sus propios operarios si no se anclaba a la tierra con cadenas y vigas de roble macizo. La violencia del disparo era bidireccional. Para lanzar algo con fuerza letal, el lanzador debía soportar un golpe igualmente brutal. El universo, en su vasta indiferencia, opera bajo la misma tiranía del equilibrio, pero en una escala que convertiría el asedio de Constantinopla en un juego de partículas de polvo. En el corazón de Abell 2261, la desaparición del monarca oscuro no fue un acto de magia, sino el resultado del disparo de cañón más violento que la física permite. Para comprender cómo un objeto, con la masa de 1.000 millones de soles, puede ser arrancado de su trono gravitacional, debemos visualizar la danza que precedió al silencio. Imaginemos el escenario eones antes de que la humanidad mirara al cielo. Dos galaxias antiguas, cada una con su propio agujero negro supermasivo en el centro, colisionaron. A medida que las galaxias se fusionaban en una sola esfera difusa de estrellas, sus corazones oscuros se hundieron hacia el centro, atraídos inexorablemente el uno hacia el otro. No se fusionaron de inmediato. Comenzaron un vals de la muerte, orbitando un centro común, acercándose cada vez más a medida que su energía orbital
se disipaba en el tejido del espacio-tiempo. Aquí es donde la geometría se vuelve vital. Si estos dos titanes fueran gemelos idénticos, con la misma masa y sin rotación, su fusión habría sido un evento de simetría perfecta. Como dos gotas de agua que se unen en el aire, habrían irradiado energía en todas direcciones por igual, asentándose tranquilamente en el centro de la nueva galaxia. Pero el cosmos rara vez ofrece tal perfección. Es desordenado y caótico. Lo más probable es que estos dos monstruos fueran desiguales. Quizás uno era mucho más masivo que el otro. Quizás uno giraba frenéticamente sobre su eje como un derviche, mientras el otro lo hacía perezosamente en dirección opuesta. Esta asimetría es la pólvora del cañón cósmico. A medida que se acercaban, girando a velocidades que desafían la imaginación, distorsionaban el espacio a su alrededor, agitando el universo como una batidora en un estanque de melaza. Estas agitaciones son las ondas gravitacionales. No son radiación como la luz o el calor, sino ondas en la propia estructura de la realidad, que transportan energía y, lo que es crucial, momento lineal. Cuando dos agujeros negros asimétricos espiralan hacia su destino final, emiten estas ondas con mayor intensidad en una dirección que en otra. Es como un aspersor de jardín averiado que lanza más agua hacia el norte que hacia el sur. Según las leyes de conservación que gobiernan desde los átomos hasta los imperios galácticos, si el sistema lanza un torrente de energía gravitacional en una dirección, el sistema mismo debe retroceder en la dirección opuesta. Durante la fase de acercamiento, este efecto es sutil, un ligero bamboleo en la oscuridad. Pero el momento de la fusión, el instante en que los horizontes de sucesos se tocan y se rompen para formar una sola entidad, es un evento de violencia cataclísmica. En esa fracción de segundo, la potencia liberada en forma de ondas gravitacionales supera la luminosidad combinada de todas las estrellas, de todas las galaxias del universo observable. Es un grito silencioso que hace sonar el espacio-tiempo como una campana golpeada por un martillo divino. Debido a la asimetría de las masas y los giros de los progenitores, este grito no es uniforme. La energía brota preferentemente hacia un lado. El universo, obedeciendo a la ley de conservación del momento, empuja al agujero negro resultante hacia el lado contrario. Este es el retroceso de ondas gravitacionales. No es un empujón suave, es una patada cósmica. La fuerza es tan inconcebible que el agujero negro recién formado, una singularidad que contiene la masa de miles de millones de estrellas, es catapultado como una bala de cañón. Las simulaciones numéricas y la relatividad general nos dicen que este retroceso puede impartir velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. Imaginemos la escena. El nuevo agujero negro, todavía vibrando por el impacto de su nacimiento, sale disparado a 10 millones de kilómetros por hora. A esa velocidad podría viajar de la Tierra a la Luna en cuestión de segundos. Pero lo más aterrador no es la velocidad en sí, sino lo que esa velocidad significa para la galaxia anfitriona. Cada galaxia tiene un límite, una velocidad de escape. Es la velocidad necesaria para liberarse de la atracción gravitatoria colectiva de toda su materia oscura, gas y estrellas. Para una galaxia masiva como Abell 2261, esa red de seguridad es inmensa, una prisión gravitatoria de la que nada debería salir. Sin embargo, la violencia del retroceso puede ser tan extrema que rompe incluso esos barrotes. El agujero negro supermasivo,
el ancla que mantuvo unidas a las estrellas durante miles de millones de años, se convierte en un fugitivo. Atraviesa el núcleo galáctico, pasando junto a cúmulos de estrellas y nubes de gas sin detenerse, ignorando las súplicas gravitatorias de la galaxia que lo creó. Se lleva consigo solo un pequeño séquito de estrellas atrapadas en su influencia inmediata, un cúmulo hipercompacto que viaja con él como parásitos aferrados a la piel de un leviatán que huye hacia las profundidades del océano. Atrás queda el núcleo de Abel, Dondi 2261. El lugar donde debería residir el rey está vacío. Las estrellas que orbitaban cerca del centro se encuentran repentinamente sin su pastor. Sus órbitas se relajan, se expanden y se vuelven difusas. El corazón denso y brillante de la galaxia se hincha y se desvanece, convirtiéndose en esa niebla fantasmal y amplia que desconcertó a los astrónomos en la Tierra millones de años después. La estructura difusa que observamos hoy es la cicatriz de esa amputación violenta, el desorden dejado en la habitación después de que el ocupante ha salido corriendo a través de la pared. Este mecanismo de retroceso explica la ausencia, pero abre una puerta a una realidad aún más inquietante. Si esto le sucedió a Abel 2261, debe haber sucedido en otros lugares. El universo podría estar poblado por estos titanes errantes, agujeros negros supermasivos, invisibles y silenciosos, navegando por el vacío intergaláctico, lejos de la luz y el calor de cualquier galaxia anfitriona. Son fantasmas de una guerra gravitacional, condenados a vagar eternamente en la oscuridad absoluta, desconectados de la materia que una vez gobernaron. La física del retroceso nos obliga a reconsiderar la estabilidad del cosmos. Tendemos a pensar en los agujeros negros supermasivos como los objetos más inamovibles y estáticos del universo, los pilares eternos sobre los que giran las galaxias. Pero la naturaleza nos revela que incluso estos gigantes pueden ser desplazados, exiliados por su propia violencia. Mientras miramos la imagen borrosa de Abel 2261, no estamos viendo simplemente una galaxia extraña. Estamos viendo la escena de un crimen cósmico, el humo que aún flota después del disparo del cañón. El agujero negro no se desvaneció en el aire. Fue expulsado por la misma fuerza que lo creó, lanzado hacia el abismo infinito. Y ahora, la pregunta que nos hiela la sangre no es sólo dónde está, sino hacia dónde se dirige este proyectil invisible de oscuridad eterna. Imagina un submarino navegando por las profundidades abisales del Atlántico Norte durante el apogeo de la Guerra Fría. Es una máquina de destrucción inmensa, capaz de alterar el destino de naciones enteras, pero se desliza en un silencio absoluto. No hay luces que delaten su posición, ni sonido de motores que rompa la quietud del agua. Para el destructor que lo busca desde la superficie, ese leviatán de acero es invisible a la vista humana. No se le puede encontrar mirando las olas. Se le debe buscar escuchando las perturbaciones en el agua, midiendo el calor residual de su estela, rastreando las anomalías en un entorno que debería estar en calma. Así es como la búsqueda del titán desaparecido de Abel 2261 tuvo que evolucionar. Cuando los ojos ópticos del telescopio Hubble no lograron encontrar la cicatriz de luz que delatara al agujero negro en el centro de la galaxia, la astronomía tuvo que cambiar de táctica. Dejamos atrás la luz visible, esa pequeña franja del espectro electromagnético que nuestros ojos biológicos han evolucionado para percibir bajo el sol amarillo de la Tierra, y nos adentramos en el reino de lo invisible. Nos adentramos en el dominio de la violencia térmica.
para cazar a un fantasma de miles de millones de masas solares, tuvimos que recurrir al observatorio de rayos de X Chandra. Si pudiéramos ver el universo en rayos X, el cielo nocturno no sería un tapiz de puntos estáticos y serenos. Sería un mar tempestuoso de violencia incandescente. Veríamos los gritos de la materia siendo desgarrada. Y en el cúmulo de Abel 2261, lo que buscamos no es la luz de las estrellas, sino el calor del gas. El espacio entre las galaxias en un cúmulo no está vacío. Está impregnado de un medio intraglaciar, una niebla tenue de plasma que arde a temperaturas de millones de grados. Es una atmósfera enrarecida, pero colosal. Si nuestro agujero negro fugitivo fue expulsado del núcleo, si está vagando por las afueras de su galaxia anfitriona, debe estar nadando a través de este océano de gas caliente. Aquí es donde la termodinámica se convierte en nuestra herramienta de detective. Las leyes que rigen el calor y la energía no perdonan. Un objeto tan masivo como este agujero negro arrastra consigo un pozo gravitatorio profundo. A medida que se mueve, o incluso si permanece estático pero desplazado, su inmensa gravedad atrae el gas circundante. Imagina una piedra cayendo en un pozo de miel. La fricción es inmensa. A medida que el gas cae hacia el horizonte de sucesos, las partículas se aceleran, chocan entre sí y convierten su energía cinética en calor. Este proceso es inexorable. La segunda ley de la termodinámica exige que la entropía aumente, y en este contexto, eso significa que el orden del flujo de gas se degrada en el caos del calor extremo. Este calor es tan intenso que los átomos pierden sus electrones, creando un plasma que brilla no en luz visible, sino en rayos X de alta energía. Es la firma térmica de la bestia. Los astrónomos dirigieron la mirada penetrante de Chandra hacia el halo de la galaxia, esa región difusa y enorme que rodea el centro visible. Buscaban lo que llaman nudos de gas caliente. Pequeñas concentraciones de furia térmica que no deberían estar ahí, a menos que algo masivo las estuviera provocando. Y encontraron algo. Los datos de Chandra revelaron la presencia de 4 nudos distintos de emisión de rayos X cerca del centro de la galaxia, pero no exactamente en él. Eran como huellas térmicas en la nieve, indicios de que algo había pasado por allí o residía allí, oculto bajo el manto de gas. La emoción en la comunidad científica fue palpable, similar a la de los arqueólogos que encuentran una cámara vacía en una pirámide y detectan una corriente de aire que sugiere un pasadizo oculto. ¿Podría uno de estos nudos ser la corona del rey exiliado? Si el agujero negro hubiera arrastrado consigo un séquito de estrellas, un cúmulo estelar hipercompacto unido a él por la gravedad, esas estrellas estarían alimentando al monstruo. El viento estelar de esos soles cautivos sería devorado, y el proceso de acreción iluminaría el punto exacto de su ubicación. O quizás, simplemente al atravesar el gas del cúmulo, el agujero negro estaba creando una onda de choque, un estampido sónico gravitacional que calentaba el medio interestelar a su paso. Analizaron la espectroscopia de estos nudos. Intentaron ver si la luminosidad coincidía con la de un agujero negro activo, aunque fuera débilmente. Se trataba de distinguir entre una simple nube de gas enfriándose y la boca de un horno cósmico. Pero el universo, en su vasta indiferencia, rara vez entrega respuestas sencillas. Al cruzar los datos de rayos X con las observaciones ópticas y de radio, la esperanza comenzó a desvanecerse, transformándose en una incertidumbre
aún más inquietante. Dos de los nudos parecían coincidir con objetos que probablemente eran pequeñas galaxias satélite o regiones de formación estelar, no el gigante que buscábamos. Los otros eran ambiguos, manchas en el detector que susurraban posibilidades, pero no confirmaban realidades. Esto nos lleva a una posibilidad aterradora, una que desafía nuestra capacidad de observación y nos humilla como especie exploradora. Existe la posibilidad de que el agujero negro esté allí, vagando en el vacío, pero que esté completamente desnudo. Un agujero negro, en su esencia más pura, es un objeto geométrico. Es una región donde el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. Si no hay materia cayendo en él, si no hay gas, ni polvo, ni estrellas desafortunadas cruzando su umbral, el agujero negro no emite nada. Es la oscuridad perfecta. No es un objeto negro sobre un fondo negro. Es la ausencia de lugar. Si el agujero negro de Abel 2261 fue expulsado con violencia hace cientos de millones de años, es posible que haya consumido todo el gas que pudo arrastrar consigo en el momento de su exilio. Imaginemos a un depredador que ha comido su última presa y ahora camina por un desierto estéril. Ha digerido su disco de acreción. Ha devorado las estrellas que lo acompañaban, o éstas han sido despojadas por las fuerzas de marea de la galaxia mayor. Ahora es un vagabundo hambriento. Un objeto de 10.000 millones de masas solares, invisible, silencioso, moviéndose a miles de kilómetros por segundo a través de la oscuridad intergaláctica. Podría pasar justo frente a nuestros telescopios, y a menos que oculte una estrella de fondo, en el momento exacto en que miramos, jamás lo veríamos. Esta invisibilidad nos obliga a confrontar los límites de nuestra tecnología. Hemos construido catedrales de vidrio y metal para mirar a los cielos. Hemos lanzado observatorios al vacío para captar la luz que nuestros ojos no ven. Pero seguimos siendo ciegos ante la masa oscura que no interactúa. La termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero si la energía potencial gravitatoria de este monstruo no se está convirtiendo en luz mediante la fricción de un disco de acreción, entonces permanece latente, una amenaza dormida en la estructura del espacio. La búsqueda en los datos de Chandra nos enseñó una lección de humildad. No basta con saber dónde mirar. El universo debe estar dispuesto a encender una luz para nosotros. Los nudos de gas caliente en el halo de Abel 2261 podrían ser simplemente turbulencias en el clima galáctico, tormentas de millones de años de duración que no tienen nada que ver con nuestro fugitivo. Y así, el misterio se profundiza. No porque hayamos fallado en entender la física, sino porque la física permite escenarios de sigilo absoluto. El agujero negro podría estar en una órbita amplia, tardando miles de millones de años en regresar al centro, un cometa hecho de gravedad pura y oscuridad. O podría haber escapado para siempre, condenado a navegar el espacio intergaláctico, un objeto huérfano, desconectado de la luz de las estrellas, una singularidad solitaria en la noche eterna. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La ciencia es el arte de la persistencia ante el silencio de la naturaleza. Si los rayos X no pueden iluminar su silueta y la luz visible no puede captar su sombra, debemos escuchar el tejido mismo de la realidad. Debemos considerar si su paso ha dejado cicatrices no en el gas, sino en la distribución de las estrellas que sobrevivieron a su violenta partida. Al contemplar la inmensidad del halo galáctico,
esa esfera de influencia gravitatoria que se extiende mucho más allá de la luz visible, nos damos cuenta de que estamos buscando una aguja negra en un pajar infinito y oscuro. Pero la existencia de esa aguja es necesaria para que nuestras teorías sobre la evolución del cosmos se mantengan en pie. Si no está allí algo fundamental sobre nuestra comprensión de la gravedad y la fusión de galaxias, está equivocado. El gigante desaparecido nos desafía desde su escondite. ¿Está burlándose de nosotros con su invisibilidad termodinámica? ¿O acaso nunca estuvo allí para empezar? La respuesta podría no estar en lo que vemos ahora, sino en la arqueología de lo que sucedió mucho antes de que encendiéramos nuestros detectores. ¿Qué huella deja un rey al abandonar su trono? No en el momento de su partida, sino en la estructura misma del reino que deja atrás. Imagina las ruinas de una antigua metrópolis imperial, una ciudad que alguna vez vibró con el estruendo del comercio y la marcha de ejércitos conquistadores, ahora reducida al silencio del viento, silbando entre columnas rotas. En el centro de esta ciudad yace un palacio colosal, con sus puertas arrancadas y su salón del trono vacío, donde el polvo danza en los rayos de luz que atraviesan un techo derrumbado. Los cortesanos, confundidos y sin liderazgo, vagan por los pasillos sin propósito, fantasmas en su propio hogar. Esta imagen de desolación y grandeza perdida es lo que contemplamos cuando dirigimos nuestra mirada hacia el corazón de Abel Domvidio 261 en un futuro distante, millones de años después de la gran expulsión. La violencia del retroceso gravitacional ha cesado. El evento cataclísmico que desgarró el tejido del espacio y lanzó al monarca oscuro fuera de su reino es ahora solo un eco en la memoria electromagnética del cosmos. Lo que queda es una cicatriz que define la estructura misma de la galaxia. El núcleo, que en la mayoría de las galaxias es un punto de luz densa y frenética, aquí se ha convertido en algo inquietantemente plácido. Es una nube hinchada, una neblina difusa de estrellas viejas que orbitan perezosamente, como barcos que han perdido sus anclas en un mar en calma. Sin la tiranía gravitatoria del agujero negro supermasivo central para dictar el orden, las estrellas del núcleo han relajado sus ataduras. En la física estelar, la presencia de una singularidad actúa como un pastor, manteniendo al rebaño apretado y ansioso, acelerando las velocidades orbitales a ritmos vertiginosos. Pero al desaparecer el pastor, el rebaño se dispersa. El pozo de potencial gravitatorio se ha vuelto superficial. Las estrellas, que antes zumbaban como abejas furiosas alrededor de una colmena, ahora se han expandido hacia afuera, ocupando un volumen de espacio vasto y enrarecido. Este es el fenómeno del núcleo fregado, una herida abierta en el cielo que abarca miles de años luz, un vacío de densidad donde debería haber un pico de luz. Es un paisaje de entropía triunfante. La energía cinética que el agujero negro robó a las estrellas antes de su partida se ha disipado, dejando atrás un sistema que se enfría dinámicamente. No hay nuevos nacimientos estelares aquí. El gas necesario para forjar nuevas estrellas fue consumido o expulsado durante la era tumultuosa de las fusiones. Lo que resta son soles rojos y anaranjados, estrellas de baja masa que arderán durante eones, testigos silenciosos de la partida de su rey. Ellas flotan en trayectorias alargadas y caóticas, cruzando el centro galáctico sin encontrar nada que las retenga, atravesando el fantasma del trono vacío una y otra vez. Pero mientras la galaxia se asienta en esta melancólica senectud,
La verdadera odisea ocurre en la oscuridad absoluta, lejos de la luz de las estrellas. El agujero negro errante, ese titán de miles de millones de masas solares, viaja a través del vacío interestelar. Es un peregrino invisible, moviéndose a velocidades que desafían la imaginación humana, miles de kilómetros por segundo, un proyectil oscuro disparado hacia la nada. No lleva consigo la pompa de su antiguo cargo. No hay un disco de acreción brillante que anuncie su llegada, pues el gas y el polvo se quedaron atrás en la galaxia anfitriona. Es una esfera perfecta de oscuridad, definida solo por la distorsión de la luz de las galaxias lejanas que pasan detrás de él. Es una lente gravitacional móvil, un defecto visual en el lienzo del universo que deforma la realidad a su paso. Viaja a través del halo galáctico, esa región tenue y fría donde la materia oscura impera, alejándose cada vez más del calor del hogar que él mismo ayudó a construir y destruir. La soledad de este objeto es absoluta. En la escala humana, la soledad es la ausencia de otras personas. En la escala astrofísica, la soledad de este agujero negro es la ausencia de materia con la que interactuar. Pasan milenios sin que un solo átomo de hidrógeno cruce su horizonte de sucesos. Es un dios del hambre condenado a un ayuno eterno, navegando por los vastos desiertos entre los cúmulos estelares. Su temperatura de Hawking es tan inimaginablemente baja que es más frío que el propio fondo cósmico de microondas. En lugar de evaporarse, absorbe los fotones fríos del universo, creciendo imperceptiblemente en su aislamiento. Sin embargo, el cosmos es un lugar de probabilidades finitas en un tiempo infinito, y el destino puede reservar un último acto de violencia espectacular para nuestro viajero solitario. Imaginemos que en su éxodo el agujero negro no viaja completamente solo. Quizás en el momento del retroceso, cuando las ondas gravitacionales lo patearon hacia el olvido, arrastró consigo un pequeño séquito, un cúmulo globular compacto, o tal vez un sistema binario de estrellas que tuvo la mala fortuna de estar demasiado cerca en el momento del despegue. Estos compañeros involuntarios orbitan al gigante exiliado, atados a él como náufragos, aferrados a una balsa en medio del océano. O tal vez, en su travesía por el halo galáctico, su camino se cruza con una estrella errante, una de esas luminarias solitarias que fueron expulsadas de sus propios sistemas hace eones. La mecánica celeste es implacable. Si la estrella se acerca demasiado, no chocará simplemente contra la superficie negra. Entrará en una danza fatal de fuerzas de marea. La gravedad en el lado de la estrella más cercano al agujero negro será infinitamente más fuerte que en el lado lejano. En cuestión de horas la estrella es desgarrada, no explota, se desenrolla. Es un proceso que los físicos llaman espaguetización, pero la palabra trivializa la majestad del horror. La estrella se convierte en un río de plasma ardiente, una cinta de luz que se enrosca alrededor del ecuador del agujero negro. Por un breve momento astronómico, apenas unos meses o años, el exiliado recupera su corona. El material estelar, acelerado a fracciones significativas de la velocidad de la luz, se calienta por la fricción viscosa hasta brillar en rayos X y gamma. En la oscuridad del espacio intergaláctico, lejos de cualquier galaxia, se enciende un faro. Sería un evento desconcertante para cualquier astrónomo que observara desde un mundo lejano. Una supernova que no es una supernova, un cuásar donde no hay galaxia.
Es el grito final de una estrella sacrificada para iluminar por última vez la faz del monstruo invisible. Una llamarada de gloria en medio de la nada, iluminando el vacío antes de ser tragada para siempre por el horizonte de sucesos. Y luego el silencio retorna. El disco se consume, la luz se desvanece y el agujero negro vuelve a su invisibilidad, continuando su viaje hacia las profundidades del espacio intergaláctico, llevando ahora la masa de su víctima como un trofeo secreto. Mientras tanto, atrás en Abel 2261, el tiempo sigue su marcha inexorable. La galaxia, privada de su motor central, entra en una fase de estancamiento evolutivo. Las galaxias elípticas gigantes como esta son a menudo llamadas rojas y muertas por los astrónomos, y sin el agujero negro para mezclar el gas o desencadenar nuevos ciclos de retroalimentación, este destino está sellado. La estructura misma de la galaxia comienza a deshilacharse muy lentamente. Sin la masa central anclando el pozo gravitatorio profundo, las estrellas en la periferia son más susceptibles a ser despojadas por las interacciones con otras galaxias del cúmulo. Abel 2261 se convierte en un fantasma que se desvanece, sus bordes difuminándose en el medio intraclúster. Es el destino final de todas las grandes estructuras, la disolución. Podemos ver en este futuro lejano una alegoría del destino del propio universo. La era estelífera, la era de las estrellas brillando y las galaxias fusionándose, no es eterna. Es solo un breve verano en la historia del cosmos. Abel 2261, con su núcleo hueco y su agujero negro perdido, es un presagio de la era degenerada que vendrá mucho después. Una era donde los objetos compactos, los cadáveres estelares y los agujeros negros errantes serán los únicos habitantes de un universo en expansión acelerada. El núcleo expandido de Abel 2261 es como un reloj de arena que se ha roto. La arena ya no fluye. El tiempo parece haberse detenido en esa región central, donde las estrellas viejas apenas cambian, suspendidas en un equilibrio dinámico estático. Ya no hay drama, no hay colisiones titánicas, solo una lenta y fría danza hacia el olvido térmico. Y el agujero negro, nuestro protagonista exiliado, ¿dónde terminará? El espacio es vasto y las distancias entre las galaxias se estiran con la expansión del universo. Es muy probable que nunca sea capturado por otra galaxia. Está destinado a vagar por el vacío entre los islotes de materia, un rey sin reino, navegando por la oscuridad eterna. Podría viajar durante billones de años sin encontrar nada más que fotones dispersos y neutrinos. Pero incluso en este aislamiento, él persiste. Los agujeros negros son los objetos más resilientes del universo. Mucho después de que la última estrella de Abel 2261 se haya apagado y se haya convertido en una enana negra, mucho después de que la galaxia misma se haya dispersado en el viento cósmico, el agujero negro seguirá allí. Conservará la memoria angular de su nacimiento, la carga eléctrica de su historia y la masa de millones de soles que consumió. Será un monumento indestructible a una era olvidada, un contenedor de información cuántica flotando en un universo que se oscurece progresivamente. La historia de Abel 2261 y su agujero negro desaparecido no es solo una curiosidad astronómica, es una ventana a la mecánica profunda de la realidad. Nos enseña que la gravedad no es solo una fuerza de atracción, sino una fuerza de escultura. Esculpe galaxias, expulsa monstruos y vacía corazones estelares. Nos muestra que el caos es un ingrediente esencial en la evolución cósmica. Sin el caos de la fusión,
Sin la violencia de las ondas gravitacionales asimétricas, el agujero negro nunca habría partido y el núcleo nunca se habría expandido. La belleza de la galaxia, esa neblina suave y difusa que observamos hoy con nuestros telescopios, es el resultado directo de una catástrofe inimaginable. Al contemplar este escenario futuro, nos vemos obligados a reconsiderar nuestra definición de hogar y pertenencia en el cosmos. ¿Pertenece el agujero negro a la galaxia que lo formó o pertenece al vacío que ahora habita? ¿Es la galaxia una entidad definida por sus estrellas o por el monstruo que reside en su centro? Cuando se separan, ambos pierden una parte de su identidad, transformándose en algo nuevo, algo extraño. El viaje de este agujero negro supermasivo es el viaje definitivo hacia lo desconocido. No hay mapa para el espacio intergaláctico profundo, no hay hitos, solo la negrura y el frío. Y sin embargo, en esa negrura, la física sigue operando con una precisión implacable. Las leyes de la conservación del momento, la relatividad general, la termodinámica, todas viajan con él. Él es un laboratorio de física cerrado, una burbuja de realidad extrema a la deriva. Quizás, en un futuro tan lejano que las cifras pierden sentido, el universo se estire tanto que el horizonte de eventos de nuestro viajero comience a interactuar con el horizonte cosmológico. Pero hasta entonces sigue navegando. Un punto de gravedad pura, un silencio en movimiento. Al final, la imagen que perdura no es la de la destrucción, sino la de la transformación. Abel 2261 no ha muerto, ha cambiado. Ha pasado de ser una galaxia activa y vibrante a ser un monumento difuso, una reliquia arqueológica a escala galáctica. Y su corazón perdido, el agujero negro errante, se ha convertido en el explorador definitivo, yendo a donde ninguna estrella puede ir, hacia la soledad perfecta. Nos quedamos con la inquietante belleza de ese núcleo vacío, un escenario donde la obra ha terminado. Los actores se han ido, pero el telón nunca baja. Y en la oscuridad exterior, el protagonista invisible sigue su curso, alejándose cada segundo, llevando consigo los secretos de su violenta emancipación hacia la noche eterna. ¿Es este el destino final de todos los grandes gigantes, ser separados y dispersados? ¿O es Abel 2261 una anomalía trágica en el gran diseño cósmico? Bajo el cielo color ocre de la antigua Mesopotamia, un escriba sumerio presionaba su estilete sobre la arcilla húmeda. Grababa listas de reyes, decretos de cosechas y oraciones a dioses que creía eternos. Miraba hacia arriba, hacia la inmutabilidad de las estrellas fijas, convencido de que el orden de los cielos garantizaba la perpetuidad de su ciudad. Sin embargo, el viento del desierto ya estaba erosionando los cimientos de su zigurat, incluso antes de que la arcilla se secara. Hoy, esas tablillas son fragmentos rotos en museos lejanos, y sus dioses son nombres olvidados, susurrados solo por arqueólogos. Esta ilusión de permanencia es el defecto más trágico y hermoso de la conciencia humana. Proyectamos nuestra necesidad de estabilidad sobre el lienzo del cosmos. Queremos creer que las montañas son eternas, que el sol siempre saldrá por el este y que el corazón de una galaxia es un trono inamovible, anclado por la física para reinar hasta el fin de los tiempos. Pero el viaje a través de Abel 2261 nos ha enseñado una lección diferente, una lección escrita no en arcilla, sino en la luz dispersa de 1 billón de estrellas huérfanas. Nuestra nave imaginaria, esa pequeña aguja de aleación y sensores que nos ha servido de ojos en esta odisea,
comienza ahora su maniobra de retroceso. Los propulsores de iones brillan con un azul pálido, empujándonos lejos del núcleo galáctico, alejándonos de la escena del crimen cósmico más desconcertante que hemos presenciado. Mientras nos distanciamos, la inmensa galaxia elíptica, esa catedral de luz difusa, comienza a encogerse en la ventana de observación, revelando su verdadera naturaleza. No es una fortaleza, es una ruina. Al contemplar la vasta extensión del núcleo, ese parche de cielo superpoblado, donde la densidad estelar debería haber alcanzado un crescendo cegador, solo vemos una meseta suave, una niebla luminosa sin un punto focal. Es como entrar en la Basílica de San Pedro y descubrir que no hay altar, solo un vasto espacio vacío, donde los ecos de los peregrinos rebotan sin dirección. La ausencia del agujero negro supermasivo central ha dejado una cicatriz en la propia estructura de la realidad local, una herida que la gravedad de las estrellas circundantes intenta cauterizar sin éxito. Aquí yace la paradoja final de nuestra expedición. Hemos viajado miles de millones de años luz para estudiar un objeto que se define por su invisibilidad, solo para descubrir que su mayor impacto se revela en su ausencia, como un dictador derrocado cuya estatua ha sido derribada. La sombra del agujero negro perdido se proyecta más larga ahora que cuando ocupaba su trono. Las estrellas que quedan atrás, esos viejos soles rojos y naranjas que componen el bulbo galáctico, se mueven ahora en una confusión dinámica. Durante eones, sus órbitas fueron dictadas por la tiranía gravitacional del gigante central. Eran bailarines atados a un poste de mallo invisible. Ahora, con el poste arrancado de la tierra y arrojado a la oscuridad, los bailarines tropiezan. La jerarquía kepleriana se ha roto. Lo que observamos es una anarquía estelar a cámara lenta, un sistema que busca desesperadamente un nuevo equilibrio que quizás nunca encuentre. Es la entropía disfrazada de libertad. Mientras la sonda se retira hacia el halo exterior, cruzamos las regiones donde la materia oscura teje su red silenciosa. Es aquí, en estos páramos fríos y poco poblados, donde la imaginación científica se enfrenta a su prueba más dura. En algún lugar de esta oscuridad, o quizás viajando ya por el espacio intergaláctico profundo, vaga el rey exiliado. Imaginemos por un momento la perspectiva de ese objeto solitario, una singularidad de miles de millones de masas solares, envuelta en un horizonte de sucesos que es la frontera final del conocimiento, navegando por el vacío a velocidades que desafían la comprensión humana. Arrastra consigo un séquito de estrellas cautivas, un cúmulo hipercompacto que se aferra a su pozo gravitacional como los restos de una corte leal siguiendo a su monarca al destierro. Este sistema errante es una nave estelar natural, un motor de oscuridad que atraviesa el cosmos sin destino. No hay gas para alimentarlo, por lo que su cuásar se ha apagado. No hay materia que devorar, por lo que duerme en un estado de latencia hambrienta. Es un fantasma físico, detectable solo si tuviera la mala fortuna de pasar directamente frente a una galaxia de fondo, doblando la luz distante en una lente gravitacional momentánea. Sin ese alineamiento fortuito, permanece oculto, una aguja de gravedad en un pajar de vacío. La fragilidad que esto expone es aterradora. Si un objeto de tal magnitud, un ancla fundamental de la estructura galáctica, puede ser expulsado como una semilla de diente de león por una brisa gravitacional, ¿qué seguridad queda para los sistemas menores? Miramos hacia atrás, hacia la Vía Láctea, nuestra propia isla de luz. En su centro
Sagitario A. Duerme tranquilo, pastoreando sus estrellas. Pero la historia de Abel 2261 nos recuerda que nuestra tranquilidad es un accidente temporal. La violencia no es una aberración en el universo, es el motor de su evolución. La fusión, el colapso, la expulsión y el choque son los verbos que conjugan la historia del cosmos. La estabilidad es simplemente la pausa entre dos catástrofes. La ciencia moderna, en su búsqueda de las ondas gravitacionales y la arqueología galáctica, ha comenzado a aceptar esta visión heraclítea del universo. Todo fluye, nada permanece. Ni siquiera los agujeros negros, esos supuestos devoradores inmortales, están a salvo de las leyes del movimiento y la reacción. La tercera ley de Newton, que explica el retroceso de un cañón al disparar, opera con la misma indiferencia brutal en la escala de los clústeres de galaxias que en los campos de batalla de la Tierra. La escala cambia, pero la implacable lógica de la dinámica permanece intacta. Nuestra sonda alcanza ahora el borde del cúmulo Abel 2261. La galaxia gigante es sólo una mancha de luz difusa entre cientos de otras manchas amarillentas. Desde esta distancia, la tragedia del núcleo vacío se desvanece y se convierte en una estadística más en los catálogos astronómicos. Sin embargo, el conocimiento de lo que falta allí abajo cambia nuestra percepción de todo el panorama. Cada punto de luz que vemos podría ocultar una historia similar de violencia y pérdida. ¿Cuántos reyes exiliados vagan por los espacios vacíos entre las galaxias del cúmulo? ¿Cuántos monstruos invisibles cruzan silenciosamente el abismo, desconectados de toda materia luminosa, testigos mudos de la expansión del universo? El espacio intergaláctico, que una vez pensamos que estaba vacío, podría estar poblado por estos titanes caídos, navegando en la oscuridad eterna, invisibles para nuestros telescopios ópticos, esperando quizás un encuentro que nunca llegará. Esta idea resuena con un temor antiguo, el miedo a lo que acecha en la oscuridad, fuera de la luz de la hoguera, pero también evoca una extraña belleza melancólica. Hay una dignidad en ese viaje solitario. El agujero negro expulsado, liberado de su responsabilidad de anclar una galaxia, se convierte en un viajero puro, una entidad de geometría y gravedad que existe solo para sí misma. La historia de Abel 2261 actúa como un espejo oscuro para nuestra propia civilización. Construimos rascacielos de acero y vidrio, redactamos constituciones y trazamos fronteras, todo en un intento de imponer orden al caos. Buscamos centros de autoridad, puntos fijos de referencia moral y física. Pero el universo nos dice que el centro no puede sostenerse siempre. A veces, la fuerza misma que nos une es la que nos desgarra. La desaparición del agujero negro supermasivo no es un error en el código del cosmos. Es una característica de su diseño dinámico. Nos obliga a abandonar la visión de un universo estático, similar a un reloj mecánico perfecto, y abrazar la visión de un océano turbulento. En este océano, las galaxias son espuma efímera y los agujeros negros son remolinos que pueden formarse, fusionarse y disiparse, o ser arrojados a la deriva por las corrientes subyacentes del espacio-tiempo. Mientras nuestra nave imaginaria gira para encarar el vacío que nos separa de casa, dejamos atrás el misterio sin resolver. No hemos encontrado al agujero negro, no hemos visto su disco de acreción, ni hemos sentido su tirón directo. Y quizás sea mejor así. Un misterio resuelto es un conocimiento archivado,
pero un misterio abierto es una invitación perpetua a la exploración. La ausencia en el centro de Abel 2261 seguirá siendo un hueco en nuestros mapas, un recordatorio de nuestra ignorancia y de nuestra pequeñez. Nos recuerda que a pesar de nuestros telescopios espaciales y nuestras simulaciones de supercomputadoras, apenas hemos comenzado a rasguñar la superficie de la realidad. Somos niños caminando por la orilla de un mar inmenso, encontrando conchas vacías y preguntándonos por las criaturas que una vez las habitaron. La luz de la galaxia tarda miles de millones de años en llegarnos. Lo que vemos hoy es una historia que ocurrió mucho antes de que la Tierra tuviera oxígeno. El rey exiliado ya está lejos, muy lejos de donde lo buscamos. Su viaje continúa en la soledad absoluta, más allá de la calidez de las estrellas, en el frío casi absoluto del espacio profundo. Y así, cerramos este capítulo no con una respuesta, sino con una nueva forma de mirar la oscuridad. Cuando alces la vista hacia el cielo nocturno, hacia las brechas negras entre las estrellas, no pienses en ellas como espacios vacíos. Piensa en ellas como el vasto océano, donde los gigantes invisibles navegan en silencio. La estructura del universo es frágil, transitoria y violentamente hermosa. Y en esa fragilidad, en la posibilidad de que incluso los corazones de las galaxias puedan perderse, encontramos la verdad más profunda de nuestra existencia. Nada está garantizado, ni siquiera la gravedad que nos mantiene unidos, y es precisamente esa incertidumbre la que hace que el breve momento de luz y orden que compartimos sea tan infinitamente precioso. ¿Qué otros secretos aguardan en las sombras, esperando a que tengamos el valor de mirar no hacia la luz, sino hacia lo que falta en ella?